del sentimentalismo al amor, creo que muy propio, muy oportuno, pues para hablar, bueno, para iluminar también lo que el corazón de Cristo nos está enseñando, que yo creo que el corazón de Cristo es una escuela de amor. ¿Eh? ¿Quién me enseña a amar? A ver, en esta vida, ¿por qué sufrimos? Que no nos quepa la menor duda. En esta vida se sufre porque no se sabe amar como el corazón de Cristo ama. Ese es el mayor sufrimiento. Yo sufro porque me pasan cosas. Bueno, un momento, un momento. No porque te pasan cosas, sino porque en esas cosas que te pasan no sabes amar. Ese es, ese es el origen de nuestro sufrimiento. No saber amar o no poder amar como ama Jesús. Luego esta charla del sentimentalismo al amor, yo creo que por lo menos, igual no sé si en el desarrollo, pero en el título es muy importante. Es muy importante porque es que tenemos que caer en cuenta, hacer un diagnóstico de dónde está el problema, en nuestra incapacidad de amar y entender que necesitamos quien nos enseñe cómo amar. Bueno, y miramos al corazón de Cristo. Bueno, lo primero, un tema de diagnóstico. Os voy a decir que yo cuando mi primer año del seminario, claro, yo llegué al seminario pues con 17, 18 añitos, con el COU recién terminado, y una de las sorpresas que me llevé, ¿no?, al comenzar los estudios de filosofía en el seminario fue que, bueno, yo siempre había pensado que el problema principal frente al que se enfrentaba el cristianismo, el sentido religioso de la vida, era el problema de que esta cultura pues tiene un exceso de racionalismo. Y lo que hace falta es menos racionalismo y más sentimiento, más fe, fe ligada al sentimiento. Yo tenía, ¿no?, esa percepción que creo que muchas personas con buena voluntad también la pueden percibir así, diciendo, a ver, para poder tener fe, la clave está en educar, o sea, sobre todo en tener más afecto, más sentimiento. Y el enemigo de la fe es el racionalismo. ¿eh? Entonces, bueno, me di cuenta enseguida, ¿no?, cuando comencé mis estudios, que eso no es verdad. Que eso no es verdad. O sea, el enemigo de la fe no es la razón. Es más, allí donde hay crisis de fe, suele haber también crisis de razón. Cuando pues, en esta Europa desnortada o en este Occidente desnortado se intenta descarrilar la asignatura de religión, no suele ser únicamente la asignatura de religión la que es descarrilada, sino que al mismo tiempo también se intenta descarrilar la filosofía, la metafísica. O sea, se intenta, bueno, pues decir que el pensamiento, la razón, la pregunta por las grandes cuestiones humanas no tienen lugar. No tienen lugar, no solo la teología, ojo, tampoco la filosofía. ¿eh? Entonces, esto es muy importante. O sea, el cristianismo siempre ha sido amigo de la razón. Bueno, En la tradición cristiana, la filosofía y la teología han sido como dos alas de un pájaro que vuela, ¿no? La razón y la fe son las dos alas, eso lo dice Fides et Ratio, la famosa encíclica de San Juan Pablo II, ¿no? Fides et Ratio, la razón y la fe son las dos alas de un ave que vuela. Bueno, entonces decir que no es verdad, ¿no?, que tengamos un exceso de racionalismo. Sí, existe una falta de razón. O sea, entonces, en esa deficiencia de razón, nuestra cultura, ¿por qué se caracteriza? Bueno, ¿cuál es el valor supremo? Bueno, pues la ciencia. La ciencia, ojo, no la filosofía, la ciencia, pues el tecnocentrismo, la técnica hoy en día, ¿no?, la tecnología, eso es lo incuestionable, ese es el valor incuestionable. Y entonces, para intentar compensar, porque hacer de la ciencia, hacer de la tecnología, ¿no?, el valor supremo, pues eso, claro, eso deja muy vacío, ¿no?, muy vacío al hombre. Es una especie de transhumanismo, le deja muy vacío al hombre. ¿Cómo se intenta compensar eso en nuestra cultura? Pues con una especie de emotivismo
sentimentalismo, a falta de razón, a falta de filosofía, a falta de preguntarse por las grandes verdades, a falta de creer en que existe una verdad objetiva que el hombre puede conocer, entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar, pues eso, compensar por una parte, ¿no? Ciencia, tecnología, y por otra parte, sentimentalismo y emotivismo. Es un planteamiento, como veis, muy desequilibrado, muy desequilibrado. Pero creo que es lo que caracteriza nuestra. En vez de. Nosotros decimos, ¿no?, que una visión equilibrada del hombre es la que tiene dos alas, fe y razón. Sin embargo, digamos, la cultura actual tiene dos alas, que son cientificismo, tecnocentrismo y, por otra parte, emotivismo, sentimentalismo. Esas son las dos alas. Es curioso. Yo creo que hacer el retrato de cómo es nuestra sociedad creo que es importante. Entonces, pues sabéis que hay tres trascendentales, ¿no?, que dentro de los cuales se define la realidad, ¿no? Pues que son verum, bonum, pulcrum, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza. Verdad, bondad y belleza son como los tres trascendentales, ¿no? Los tres, digamos, los tres parámetros, ¿m?, las tres coordenadas en las que está toda la existencia, ¿no? Verdad, bondad y belleza. Pero fijaros, la paradoja es que frente a la verdad se impone el relativismo. Frente a la bondad, lo que se impone es el emotivismo, el sentimentalismo. Y frente a la belleza, lo que se impone, pues, es, pues, la corrupción y el culto al feísmo, porque es curioso, que hoy en día lo que está de moda es el culto al feísmo. Ayer mismo estuve visitando pues un polideportivo, así de un colegio de la iglesia, y me explican, pues, cómo han entrado por la noche, han entrado, esto ha sido hace 2 o 3 días, han entrado por la noche al polideportivo, pues un grupo, bueno, de esos que cogen pintura y han pintado por dentro todo el polideportivo, vamos, con unas pinturas absolutamente horrorosas, diciendo, pero ¿cómo puede haber alguien que se dedique eh, pues a ensuciarlo todo, a pintarlo todo? O sea, es un culto al feísmo, o sea, no existe. Bueno, primero es una falta de respeto entrar en la propiedad ajena y hacer eso, ¿verdad? Pero encima, a ver, porque si fueses un Velázquez, pero encima estás haciendo algo que es, bueno, este es un diagnóstico en el que tenemos que darnos cuenta de que el relativismo va en contra de ese trascendental que es la verdad, el emotivismo, el sentimentalismo, en el fondo va en contra de la bondad del amor. Ahora vamos a explicar esto. Y ese culto al feísmo va en contra de la belleza, de la belleza. Entonces yo creo que eh, un drama muy grande de nuestra cultura es pretender sustituir, igual que se ha pretendido sustituir la razón por la tecnología, diciendo no hay filosofía, y en vez de filosofía, pues matemáticas e informática. O sea, la filosofía, pues es una asignatura que no habla de. No es práctica. Lo que hay que tener es más informática y más matemáticas. Y pues también, de alguna manera, se ha intentado suplir, al mismo tiempo que se ha suplido la razón por la tecnología, se ha intentado suplir, en vez de el amor, pues por el sentimentalismo y por el emotivismo, ¿no? Y, y fijaros que hoy en día existe toda una tendencia de manipulación afectiva y de manipulación emotiva. Para empezar, fijaros en los anuncios, ¿no? ¿Qué es lo que los anuncios, los spots publicitarios intentan generar en nosotros? Un discernimiento, un discernimiento de si yo necesito, pues, este producto, si este producto es necesario para mí, si las prestaciones que ofrece se adecúan a lo que yo necesito, si el precio es razonable y tal. No, 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 no. Así no se suelen plantear los spots publicitarios, ¿no? Los spots publicitarios se plantean más bien generando en mí una serie de emociones,
una serie de emociones, de manera que tú te mereces tú te lo mereces, tú no sé qué. O sea, bueno, es o te ves conduciendo pues un deportivo y al lado tuyo pues con la Claudia Schiffer o yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, suscitando, manipulando una serie de emociones para que no pienses, sino para que sientas. Fíjate, ¿eh? O sea, que esta es la clave, que se supla el pensar, el discernir por el sentir. Entonces el sentimiento, cuando se desliga del pensamiento, cuando se desliga del razonamiento, pues entonces nos pone en una tesitura super manipulable. ¿Eh? Y lo gordo del asunto es que nuestra cultura suele confundir hacer caso a tu sentimiento, a tu sentimiento con ser auténtico. Es que tú tienes que ser auténtico. Entonces, ¿en qué consiste ser auténtico? Ser auténtico es dejarte, no negarte tus sentimientos, eso que tú sientes, esos impulsos tuyos, pues no te los niegues. ¿Eh? Tienes que ser auténtico con tus sentimientos. Y eso se llama autenticidad. Claro, eso tiene unas consecuencias que no veas tú, ¿eh? Porque si yo de repente tengo unos sentimientos, pues con no sé qué persona, pues tengo que ser auténtico. Luego me tengo que dejar arrastrar por un ataque de ira, porque siento hacia esa persona y cojo y le suelto toda la basura que tengo dentro, sin capacidad de controlarme, porque son mis sentimientos los que toman la rienda, ¿no? Y no mi razón, no mi razón. Y en materia afectiva, pues no digamos nada. ¿Eh? Bueno, porque se confunde el amor con una atracción, ¿eh? Con una atracción, ¿eh? Y se confunde fácilmente el sentimiento con una apetencia. El sentimiento pues casi ha sido puesto al nivel de la pura apetencia, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando, fijaros, de que existe el pecado original. A ver, existe un pecado original. Existe una distorsión dentro de nosotros, una distorsión, y esa distorsión hace que nuestros sentimientos sean fácilmente confundidos. Eso que yo siento fácilmente está confundido pues, por la distorsión que tiene en nosotros el pecado original y nuestros pecados personales que nos han herido, y fruto de las heridas que tenemos, pues existe una distorsión en nuestro sentimiento. Y no solo en nuestro sentimiento, ojo, también en nuestro pensamiento, ¿eh? También en la manera de ver las cosas hay una distorsión. Lo que ocurre es que yo creo que es más fácil todavía, ¿eh? Es más fácil la distorsión de lo que sentimos que de lo que pensamos. ¿Eh? Pues porque lo emotivo, etcétera, porque hay cosas como los celos, por ejemplo, ¿no? Los celos, la vanidad, etcétera, que pueden llegar a ser sentimientos de los que uno es muy inconsciente, muy inconsciente. Sin embargo, los pensamientos suele ser más consciente de los pensamientos. Bueno, igual habría que ver, ¿no? Pero hay sentimientos de lo que son ciegos. O sea, que una persona que siente celos, no se da cuenta que está sintiendo celos muchas veces, ¿eh? Sino que piensa que tiene razones para sentir tal cosa. ¿Eh? O cuando uno es vanidoso, o no dice, estoy sintiendo un sentimiento de vanidad, no, sino que en el fondo se autojustifica, ¿eh? Se lo cree, en vez de darse cuenta de que, o sea, digamos, la posibilidad de que nuestros sentimientos, nuestra emotividad esté siendo, esté tocada pues, por nuestros pecados, por las heridas que nuestro pecado ha dejado en nosotros y que nosotros no nos percatemos de ello, es muy grande. Es muy grande, ¿no? Con lo cual, eso de que una persona, ¿no?, se deje llevar de su emotividad y de sus sentimientos, eso es pues, un desastre. Yo recuerdo que en mis años jovencitos se puso de moda la famosa película del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y claro, y yo cuando vi la película dije, madre mía, y además veía pues que la sociedad, ¿no?, estaba viendo aquella película como
como una auténtica, pues eso, ¿no? Pues, pues un viento de aire fresco, como un planteamiento de que déjate llevar, o sea, dar rienda suelta a tus sentimientos, ¿no? No reprimas tus sentimientos, no reprimas. A ver, o sea, es no darse cuenta de que el hombre está herido y y si uno de nosotros, ¿no?, se deja llevar, pues, por sus sentimientos, por su emotividad, pues bueno, pues posiblemente no, con toda seguridad va a conducirse al abismo, ¿no? Al abismo. Con esto, fijaros bien, con esto no estoy yo en absoluto haciendo un planteamiento, pues, de tipo prusiano, de tipo prusiano, racionalista, que está pretendiendo negar la sensibilidad del hombre, porque el hombre tiene una sensibilidad, el hombre tiene unos sentimientos, tiene unas emociones, y los sentimientos y las emociones no son malos. Dios nos ha creado con sentimientos y con emociones. Dios nos ha creado con sentimientos y emociones. Y una persona que no tenga emotividad, que no tenga sentimiento, a ver, pues va a tener un problema muy serio en la vida, de empatía, de capacidad de relación con los demás. Va a ser alguien de cartón piedra, ¿eh? Como se dice, ¿no? Y obviamente, o sea, la emotividad o sea, es muy importante, pero claro, es necesario discernir, purificar y educar. Claro, la emotividad, o sea, discernirla, purificarla, y iluminar y educar. No entender que sin una purificación, que sin una educación, que sin una, pues podamos dejarnos llevar y conducir sin más, ¿no?, por nuestros sentimientos, ¿no? Bueno, entonces creo que el bucle, aquí hay un bucle, ¿no?, de mis sentimientos, ¿no? Que por cierto, esto tampoco es nuevo, porque si leéis las obras de Santa Teresa de Jesús, fíjate tú, en el siglo XVI, ella habla a sus carmelitas y les previene frente a la tentación de la melancolía. Fijaros bien, o sea, ella dice, cuidado con esas melancolías y tal, ¿no? Que me vienen sentimientos melancólicos, tristones, de venir abajo. O sea, ella previene a sus hijas, ¿no?, de la melancolía, que fácilmente se deja arrastrar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de nada nuevo, pero es verdad que quizás nuestra cultura, bueno, pues igual se caracteriza de una forma especial, ¿no?, por esa manipulación emotivo-afectiva. ¿Eh? Y hay un bucle que genera heridas. Por cierto, que me habéis escuchado en más de una ocasión que yo creo que hay como tres grandes heridas en nuestra cultura actual, ¿no? Tres grandes heridas afectivas, que son el narcisismo, que son el pansexualismo y que son la desconfianza. Esas tres heridas están generadas, también en buena parte, pues por esa visión deformada del emotivismo, y solamente el amor las puede sanar. A ver, ¿qué es el narcisismo? El narcisismo, pues, es un bucle melancólico de yo. Ese es el narcisismo. Y del narcisismo no se sale más que con el amor, con el don del amor, capaz de llevarte al olvido de ti mismo. Solamente el amor, que es capaz de entregar la vida en el olvido de uno mismo, es capaz de sacarle a uno del bucle melancólico que es el narcisismo. ¿Eh? Es que no existe otra posibilidad. Y eso con respecto a la primera herida, al narcisismo. Con respecto a la segunda, al pansexualismo, o sea, es decir, al desorden en la vida sexual, ¿no? A, a- a entender, o sea, a vivir de manera de que el sexo lo es todo y desordena toda nuestra vida y se acaba convirtiendo en una esclavitud, ¿no? En una esclavitud de que el hombre se mueve por placer, por buscar placer, y no hay otra ley en su vida, ¿no? Que es lo que Freud también decía. A ver, frente a esa visión que uno ve, pues muchas vidas, y parece que Freud tenía razón, ¿no? Porque parece que cuantísimos millones de personas están enganchadas a la pornografía, y, y bueno, y parece como que la búsqueda del placer, es lo único que es capaz de mover sus vidas, ¿no? Bueno, pues frente a eso, solamente el amor
es capaz de integrar, es capaz de integrar la sexualidad, la sexualidad en nuestra personalidad, de manera que esté integrada a- al servicio de nuestra vocación, no que se convierta, ¿no?, en una especie de esclavitud ante la cual tenemos que rendir nuestra vida, ¿no? O sea, solamente el amor es capaz de integrar, en la virtud de la castidad, la sexualidad en la persona humana. Si no se convierte eso, pues eso, un auténtico lastre en la vida. Y por último, la tercera, ¿no? He dicho narcisismo, he dicho pansexualismo, la tercera herida es la desconfianza. Esa herida de la desconfianza que caracteriza mucho nuestra cultura, en la que nadie se fía de nadie, o sea, en el fondo cada uno tiene la sensación de que cada uno va a lo suyo, cada uno va a lo suyo, no te fías de nadie, pues porque todo el mundo te la ha jugado, tienes esa sensación de que todo el mundo funciona por interés, todo el mundo funciona por interés, no me fío de nadie, entonces me desvinculo de todo el mundo, me voy cerrando pues en mi pequeño, ¿no?, en mi pequeño bucle, me voy cerrando y no me fío de nadie. La única manera de romper ese circuito cerrado del que no se fía de nadie y se encierra en sí mismo, pues sin duda alguna es amando a los demás, porque cuando alguien ama a los demás, se fía de ellos, les da una oportunidad. La desconfianza en el fondo encierra, pues eso, sentimientos en el de que estamos juzgando a todos los demás, pensando que todos, o sea, no amando a los demás, ¿no? En definitiva, solo el amor del corazón de Cristo es capaz de sanarnos de esas tres grandes heridas, ¿no?, afectivas: el narcisismo, el yo-yo, que le llamo yo, ¿no?, la esclavitud del pansexualismo, o sea, o sea, precisamente la virtud de la castidad es aquella en la que el amor es el que lo integra todo. Y en tercer lugar, el acto de confianza en los demás. Porque si Dios les quiere, yo también les quiero, y si yo les quiero, me fío de ellos, ¿no? Me fío de ellos. Bueno, pues bien, eh, queremos ser educados por el corazón de Cristo. A ver, necesitamos ser educados por el corazón de Cristo para poder amar, ¿no?, de esa manera, para que nuestros sentimientos, para que nuestras emociones estén integrados en el amor, para que sentimientos y emociones no estén desvinculados de la vocación al amor, para que no sean como un capítulo aparte, no solamente un capítulo aparte, sino que estén eh, funcionando como polizones, porque a veces tú tienes polizones dentro de tu vida que no eres consciente de que ese polizón que llevas dentro de ti te está descarrilando. ¿Eh? Y puede, pues, uno tener sentimientos no suficientemente identificados, no suficientemente evaluados, puede tener emociones, ¿no?, pues que provienen de heridas en su vida, porque ha podido tener historias concretas en su vida que le han dejado heridas, que le provocan emociones, que le provocan sentimientos, ¿no?, no suficientemente conscientes, no suficientemente verbalizados, que le están descarrilando, que le descarrilan en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo educar? ¿Cómo educar los sentimientos, las emociones, la emotividad? ¿Cómo educarla, no? Bueno, 5 claves os voy a dar. 5 claves de esta educación del corazón. Porque he dicho que el corazón de Cristo, pues, es el gran educador, ¿no? 5 claves en esta educación. Primero, la educación en el equilibrio afectivo, ¿no? Que solamente puede alcanzarse por la experiencia de ser amado incondicionalmente. Solamente cuando alguien no tiene la conciencia de que ha sido amado incondicionalmente, no por interés, no a cambio de algo, sino incondicionalmente, es cuando alcanza una, mm, una autoestima, una mínima seguridad de sí mismo en la vida. Es cuando se quiere a sí mismo. Es imposible quererse a sí mismo si no hemos tenido esta experiencia en la vida del amor incondicional.
y alguien tendría que ser suficientemente valiente para hacer la estadística, ¿eh? Por ejemplo, de qué incidencia tiene, ¿eh? Pues en el fracaso escolar de los hijos, pues el no haber tenido en el seno de la familia, pues la experiencia del amor incondicional y tantas otras cosas. Por ejemplo, recuerdo que en una ocasión en la prisión de Martutene me dieron los datos, me dieron los datos de cuántos de los reclusos que están en Martutene tienen unos padres que han vivido unidos, ¿no? Bueno, os podéis imaginar que no, vamos, no sé si no llegaba ni al 10%, ni al 10%. Vamos, es decir, que uno se da cuenta que el mundo de los reclusos pues, es otra de esas manifestaciones de lo que es la no experiencia de un amor incondicional en nuestra vida. Solo cuando tenemos la firme convicción del amor incondicional podemos afrontar los retos de la vida, mientras que uno no pise un suelo firme, difícilmente puede afrontar las crisis de la vida. No se puede pedir peras al olmo. Esto, nuestras heridas afectivas solo pueden ser curadas desde el gran anuncio de que Cristo ¿eh? Nos ama incondicionalmente. Esa famosa expresión que yo la repito muchas veces, ¿no? Que el corazón no es de quien lo rompe, el corazón es de quien lo repara. Luego el corazón nuestro es de corazón de Cristo. Nuestro corazón no es de quien lo ha roto, es de quien lo ha reparado. Cristo es nuestro redentor. Luego yo, mi experiencia de amor incondicional la tengo que fundar en Cristo, en Cristo. Y luego, por supuesto, ¿no? Pues esa experiencia de amor incondicional en Cristo, pues es una gran riqueza el que uno pueda verla reflejada en los seguidores de Cristo, en la comunión de la Iglesia, en tantas personas que reflejan el amor incondicional de Cristo, ¿no? Afianzarnos en esa conciencia de amor incondicional. ¿Es que puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque eso llegase a ocurrir, yo nunca me olvidaré de ti. Este es un aspecto clave en la educación de nuestra afectividad. Segundo, ojo, eh, Benedicto XVI utilizaba esta expresión, la expresión de que el corazón del cristiano es un corazón que ve. A mí me llamó la atención esa expresión, ¿no? Un corazón que ve. Por eso también no solamente hay que educar el equilibrio afectivo, sino el deseo de conocer, la inquietud intelectual. ¿eh? No se puede. El corazón del cristiano es un corazón que ve, o un ojo que siente, también, las dos cosas, ¿no? Porque el equilibrio afectivo no es un capítulo desconectado de nuestra vocación a conocer la verdad. Tenemos que tener una inquietud intelectual, y este es el segundo punto al que quería insistir, y un deseo de conocer, ¿no? Pues porque es básico. Es básico, forma parte, conocer y amar son dos facetas o sea, totalmente unidas. Solamente el que conoce puede amar y solamente el que ama puede conocer. ¿eh? Vemos muy claro eso de que para poder amar hay que conocer, ¿no? Bueno, pues ojo, para poder conocer hay que amar. Si no amas, no conoces. Y esto es clave. Entonces, bueno, pues la lucha contra el relativismo es importantísima. Educar desde el relativismo es como pretender enseñar a nadar en una piscina sin agua. Es imposible. Le escuché una expresión a José Ramón Ayón, pues, que es un filósofo y profesor de ética muy bueno, una expresión que decía: el relativismo es lo más parecido al SIDA en el terreno intelectual y moral. Es una inmunodeficiencia mortal para la inteligencia y la conducta. ¿eh? O sea, el relativismo te deja sin
sin defensas, para poder pensar y para poder tener criterios de referencia éticos. Y ojo, que el relativismo intelectual tiene mucho que ver con las heridas afectivas, mucho que ver, porque el relativismo nace muchas veces de una especie de hipertrofia del yo. El narcisismo y el relativismo son una pareja perfecta, tendiendo a la indisolubilidad, porque están muy unidas la una con la otra. El relativismo y el narcisismo son dos fenómenos muy unidos el uno y el otro, ¿no? Y por supuesto hay que estar atentos porque el relativismo siempre utiliza disfraces. Disfraces, por ejemplo, el de la tolerancia, por ejemplo, el de una falsa misericordia, por ejemplo, el de un pluralismo, pero en el fondo es un relativismo. Y hay que decir que Jesús es el gran antídoto frente al relativismo. En verdad os digo, ¿cuántas veces Jesús has repetido esa expresión? En verdad os digo. ¿Mm? O sea, Jesús es el revelador del Padre, ¿no? Y Él nos enseña, nos muestra la verdad. Bueno, tercer factor, que yo estaba insistiendo en que os iba a proponer 5 claves para educar el corazón. La primera, el equilibrio afectivo. Segundo, al mismo tiempo, el equilibrio intelectual, o sea, la educación intelectual, ¿no? El deseo de conocer. Tercer lugar, la educación en la fortaleza interior, que es clave para asumir frustraciones y sufrimientos en esta vida sin venirte abajo. Esto es muy importante. Educar el corazón supone tener capacidad de afrontar disgustos, afrontar reveses, sin venirse abajo. Porque la vulnerabilidad que caracteriza nuestra cultura actual, ¿no? De que pues cualquier disgusto me vengo abajo y intento buscar compensaciones inmediatamente, ¿no? Tengo que buscar alguna compensación pues, para sobrellevar el disgusto que he tenido, ¿no? Y me busco tubos de escape, ¿no? Para buscar compensaciones. Es un peligro, ¿no? En esta vida, las metas que merecen la pena, no se alcanzan de manera inmediata, y menos sin abrazar muchas cruces. Luego, en esta vida es muy importante educarse en la fortaleza, que no es lo mismo la fortaleza que la fuerza. No es lo mismo. ¿eh? Se requiere más fortaleza para ser manso que para ser osado. Se precisa más fortaleza para dominarse a sí mismo que para dominar a los demás. Descubrí por ahí una frase de Benedicto XVI en una homilía que nos dirigió a los obispos en el año 2013, que yo no sé si la dijo por mí o así, pero bueno, era una frase dicha para los obispos. Pero a ver cómo suena esto. Dice, el obispo ha de ser valeroso, y ese valor o fortaleza no consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino en dejarse golpear y enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes. Joder, tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y obviamente él es un testigo vivo de esto, ¿no? De que la mayor muestra de la fortaleza pues es la perseverancia. La perseverancia. Pues el no venirse abajo, ¿no? El mantener el rumbo. Mantener el rumbo. En tiempos de turbación no hagas mudanza. Y quieto y firme. O sea, educar el corazón es educar en fortaleza interior. En no venirte abajo a la primera de cambio. ¿eh? Jesús nos educa, ¿no? En esto de manera clave, ¿no? Pues el Jesús que no baja de la cruz, que no desciende de la cruz. Él nos enseña a abrazar la cruz con perseverancia, ¿no? Nos habla de negarnos a nosotros mismos. El que busque su vida la perderá, el que la pierda por mí la encontrará. Y no olvidemos que la fortaleza es uno de los grandes dones del Espíritu Santo. En cuarto lugar, primero he dicho, la educación en el equilibrio afectivo. Segundo he dicho, la educación en la inquietud intelectual, en conocer la verdad. Tercero he dicho, la educación, o sea,
de la fortaleza interior. Cuarto, la educación de la libertad, ¿no? En una libertad anclada en la verdad, ¿no? O dicho de otra manera, ¿no? El equilibrio entre libertad y disciplina. Educar nuestro corazón tiene que tener un equilibrio entre libertad y disciplina, ¿no? Porque nuestra cultura tiene una tremenda crisis, el sentido de la autoridad tiene una tremenda crisis, ¿no? Ha sido una cultura la nuestra, pues que ha matado la figura del padre o la figura de la autoridad, y entonces, bueno, pues ha proclamado una especie de libertinaje autorreferencial, ¿no? Que se dice, ¿no? El exponente máximo de esto, de ese libertinaje absoluto, pues lo tenemos en la ideología de género, ¿no? En la que el ser humano pretende tener la libertad frente a la naturaleza. ¿Eh? Soy libre para decidir mi naturaleza, etcétera. Es el exponente máximo, ¿no? Pero, ojo, sin llegar a ese extremo, todos y cada uno de nosotros tenemos este problema, ¿eh? Tenemos este problema en el que, bueno, pues no tenemos bien integrada la libertad con la obediencia. ¿Eh? Y el problema de fondo para entender bien la libertad es que existe una tentación, la tentación que en el fondo está detrás del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Como que si hay Dios, no hay libertad humana. Si tú obedeces, si tú obedeces, ¿eh? Entonces no eres libre. No hace mucho envié a redes sociales una de esas reflexiones de Chesterton que era buenísima. Decía Chesterton, ¿no? ¿Por qué todos los tontos del mundo se piensan que solo son libres cuando desobedecen? Y la verdad es que, decía, ¿por qué todos los tontos del mundo piensan eso? Que solo son libres cuando desobedecen. ¿Eh? Bueno, pues es que nosotros formamos un poco parte de ser los tontos del mundo. El pensamiento cristiano afirma exactamente lo contrario, que si no hay Dios, no hay hombre. El pecado original es que si está Dios, entonces tú no eres libre, no eres libre. ¿Eh? Bueno, pues Dostoyevsky, ¿no? Dice en su novela de los demonios lo contrario, es que si no hay Dios, no hay hombre. ¿Eh? Solo Dios hace posible la libertad humana. Y a nosotros nos han metido un gol. Y el gol que nos han metido es que si tú obedeces a Dios, entonces no eres libre. Y viene Chesterton y dice eso. ¿Por qué todos los tontos del mundo piensan que solo son libres cuando desobedecen? ¿No? Bueno, la libertad que tenemos es una participación de la libertad de Dios. ¿Eh? Y la libertad, o sea, y la ley de Dios no es una merma de nuestra libertad, como Adán y Eva se pensaron, sino es una ayuda para liberar nuestra libertad esclava. La ley de Dios viene en rescate de mi libertad. Pues eso se nos metiese en la cabeza. ¿Eh? Supone esto sanar, ¿no? Nuestro concepto de libertad, que libertad no es hacer una cosa o su contraria. No, eso no es eso es otra cosa, eso es libre albedrío. Sino, como decía San Agustín, libertad es nuestra capacidad para determinarnos para el bien. ¿Eh? Bueno, así entendemos sencillamente pues, el Evangelio y entendemos a María cuando dice, he aquí la esclava del Señor. Y lo dice la persona más libre que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿No? La persona más libre que ha existido es María. Y dice, aquí está la esclava del Señor. ¿No? Pasa que nosotros vivimos una paradoja entre libertad y obediencia. Tenemos un lío, pero ojo, el lío lo tienes tú, lo tengo yo. Está dentro de nosotros, pero no está en Dios, no está en la realidad, está en la distorsión que nosotros tenemos, que supone educar un corazón. Educar el corazón para que esa distorsión que tú vives, veas que esa distorsión está en el pecado, que te hace percibir las cosas de manera deformada, pero que no existe en sí mismo, ¿no? Solo por la gracia de Dios, solo por la gracia del Espíritu Santo, se resuelve el conflicto entre libertad y obediencia.
Bien, y en quinto lugar, os recuerdo que, digamos, las 5 claves para la educación del corazón eran educación en el equilibrio afectivo, educación en la inquietud intelectual, el deseo de conocer, en tercer lugar, la educación de la fortaleza interior, en cuarto lugar, la educación de en la libertad, en quinto lugar, equilibrio entre educación personal y comunitaria. Educación personal y comunitaria. Que son dos facetas eh, que bien integradas educan mucho nuestro corazón, ¿no? O sea, ¿qué hay que poner más? ¿Dónde hay que poner más el acento? ¿En lo personal o en lo comunitario? En lo comunitario. Bueno, es verdad que cada uno de nosotros somos únicos y irrepetibles. Es verdad que Jesús nos conoce personalmente, que tiene un designio personal para nosotros. Es verdad que una madre y un padre tratan de manera especial a cada hijo, ¿eh? Incluso a veces surgen celos, ¿no? Por eso, etcétera, ¿no? Y es verdad que el mismo Jesús nos enseña que tiene un designio sobre nosotros, que no tenemos que estarnos comparando con los demás, no es bueno compararse con los demás. Ahí hay un texto en el capítulo 21 de San Juan, ¿no? Que después de la triple pregunta por Pedro, ¿me amas? Después cuando Jesús pasea con Pedro, mejor dicho, sí, con Pedro, ve que detrás viene Juan y le dice, y Señor, ¿y este qué? Y entonces le dice el Señor a Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué? O sea, ¿por qué me preguntas con él? Tú a lo tuyo, ¿no? O sea, en el Evangelio sí tenemos textos suficientes para entender que la educación tiene que ser personalizada. A ti que tú a lo tuyo, no te compares con los demás, ¿no? Pero ojo, también en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia encontramos también muchas referencias para entender de que está bien la educación personalizada, pero ojo, ojo al singularismo, ojo al que uno se crea el ombligo del mundo, ojo, porque el hombre tiene que ser educado en comunidad y aprender a ser uno más ante los demás. Por ejemplo, el capítulo 71 de la regla de San Benito insiste mucho de ojo con ese monje que tiene la tendencia al singularismo, a creerse siempre especial, que siempre tiene que pedir permisos especiales para él, ¿no? Y que no se somete nunca a la regla común. ¿Mm? Entonces, el aprender a someterse, ¿no? A la regla común. Acordaros de que Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición de esclavo y pasó por uno de tantos, pasó por uno de tantos. Eso es muy educador del corazón. Educación personal, sí, personalizada, sí, pero ojo, no con un singularismo narcisista, narcisista, que Jesús fue siempre purificando esta tendencia que tenían los apóstoles a querer destacar delante de los demás. Haz que se sienten mis hijos a tu derecha, a tu izquierda, ¿no? Que le dice la madre de los cebedeos, etcétera. A ver, que nosotros esa tendencia al singularismo eh, es muy educador del corazón, el sentido comunitario de la vida. Por eso hay que integrar la educación personalizada y la educación comunitaria, es muy importante. Y uno de los peligros que tenemos en nuestro día, por cierto, es la falta de hermanos. La falta de hermanos La falta de hermanos es un problemón, para educar bien. Bueno, Jesús se puso en la fila en el río Jordán, se mezcló en la fila entre los pecadores, ¿no? Apareciendo como uno más entre todos nosotros. Entonces, bueno, pues eh, es toda una referencia a cómo también el sentido comunitario es educador de nuestro corazón. Bueno, 5 aspectos, pues. Os he brevemente presentado 5 aspectos de cómo educar
el corazón, ¿no? En cinco aspectos, a nivel afectivo, a nivel también de intelectual, a nivel de fortaleza interior frente a las contrariedades, a nivel de también de educar en la libertad y a nivel también, por último, educar en el sentido personal y comunitario de la vida. Cinco claves educativas del corazón. Bueno, y concluyo diciendo, concluyo. Decía al principio que, que nosotros o sea, sufrimos solamente por no amar como ama el corazón de Cristo. Y que una de las dificultades, ¿no? Para ello suele ser cuando nuestros sentimientos, nuestros afectos, no están integrados en esa vocación al amor. Cuando van, por otra parte, absolutamente descontrolada, ¿eh? Cuando partimos pues, de una inmadurez, porque la palabra, o sea, la inmadurez consiste precisamente en la no integración de los afectos, no integración de las emociones. Una cosa es lo que lo que pienso o lo que debería de pensar, otra cosa es lo que siento, otra cosa, esa desintegración interior es la que nos impide amar con madurez, ¿no? Y entonces, pues es importantísimo recurrir al corazón de Jesús como sanador, al corazón de Cristo como sanador, ¿no? De nuestras heridas, sanador del narcisismo, que nos impide salir de nosotros mismos para amar. Al corazón de Jesús como sanador de la vanidad, porque el corazón de Jesús nos enseña a buscar la gloria de Dios. Solo el corazón de Jesús te puede sanar en tu narcisismo, porque te da el don de amar olvidándote de ti mismo. Solo el corazón de Jesús te puede sanar en tu vanidad, porque te enseña a vivir en presencia de Dios, de buscar la gloria de Dios. Solo el corazón de Jesús te puede enseñar a sanar los celos. ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Jesús ama al otro como te ama a ti. Luego esa competitividad absurda que tú sientes entre tú y la otra persona es absurda. Y el corazón de Jesús es el que te tiene que demostrar que los celos, las envidias son absurdas, porque Él ama a esa persona como te ama a ti. ¿Mm? Solo el corazón de Jesús puede sanar tu impulsividad, porque Él es manso. ¿Eh? Y te repite a ti también, pues el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu ira, ¿Mm? Pues porque es paciente y misericordioso. Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu lujuria, porque es humilde y casto. ¿Eh? Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu pereza o nuestra indolencia, ¿no? Nuestra pereza, nuestra indolencia, pues porque es un corazón que sufre, que siente, es un corazón que sufría porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor, y entonces está ardiendo de celo y te sacude tu pereza y tu indolencia, ¿no? Solo el corazón de Jesús es capaz de sanar tu desconfianza, pues porque está apostando por ti, está apostando por mí, se está arriesgando a apostar por nosotros, ¿no? A darnos una oportunidad, y eso te enseña a vencer tu desconfianza. Solo el corazón de Jesús, en el fondo, nos enseña a amar a fondo perdido, ¿eh? Amar a fondo perdido. Y creo que es es la gran respuesta frente a ese timo de la estampita, timo de la estampita, que en nuestra cultura se podría resumir por lo siguiente: sustituir amor por sentimentalismo. Ese es el timo de la estampita. Yo creo que sería una buena definición de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Hay gente que piensa, ¿no? Que es muy amorosa, muy amorosa, pero a ver, es que eso es confundir amor con sentimentalismo, con emotivismo, con emotivismo, y ese es el timo de la estampita. Cualquier parecido es pura coincidencia, entre una cosa y otra. Entonces, bueno, eh, creo que solamente el corazón de Cristo es el capaz de desvelar ese timo
y de purificar, ¿no?, nuestros sentimientos, emociones para integrarlos en la vocación al amor, ¿eh? Lo dejo aquí y ahora pues tenemos un momento de diálogo, si os parece. Muy bien, muchas gracias. La primera pregunta que queremos hacer es, todo esto, todas estas heridas afectivas, ¿no?, que en este momento histórico tenemos, eh, también en la fe, en nuestra relación con el Señor y con el Sagrado Corazón, ¿no? También, eh, ¿cuáles crees que son también como los principales riesgos, como así corto, ¿no?, breve, pero me refiero que si para buscar el corazón de Jesús, si también estamos heridos con todo este sentimentalismo, Mm. ¿cómo podemos ir purificándonos para verdaderamente acercarnos a ese corazón, ¿no? Y no a, desde nuestro sentimentalismo, en la fe también purificar como ese sentimiento, ¿no? A ver, existe un riesgo de fideísmo, sentimentalismo en la vivencia de la fe, ¿eh?, que se suele caracterizar pues, porque uno eh, tiene una relación, una espiritualidad demasiado basada en el emotivismo, ¿eh?, en que si he hecho una oración en la que he sentido mucho, he tenido un nivel de sensaciones, de sentimientos, le pone mucho el acento casi en evaluar entre comillas, ¿no?, la calidad de la oración pues por los sentimientos que uno ha sentido, por etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿eh? Es un riesgo el que la vida espiritual esté evaluada por determinados sentimientos, ¿no?, o consolaciones que uno espera poder tener siempre que tenga oración, ¿eh? Eh, mm, Pensar que la vida de oración vaya a estar siempre acompañada, ¿no?, por, las emociones, las consolaciones, es un error. Es muy normal, que el Señor también, bueno, pues aunque en ocasiones sea consolador en nuestra vida espiritual, pues también en otras ocasiones nos conduzca pues, por el desierto, por las noches oscuras. Y dice la Sagrada Escritura, ¿no?, pues que el justo vive de la fe. Y yo me recuerdo que siendo seminarista, pues teníamos un director espiritual que nos decía, el que no esté dispuesto a aburrirse haciendo oración, no aprenderá nunca a hacer oración, ¿eh? O sea, decir, a ver, pues eso, que lo lógico es que uno pase también muchos días y ratos haciendo oración en los que, oye, pues está aburrido, pues vale, pues quieto, parado, ¿eh? Quieto y firme ahí y tira para adelante, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? O sea, no pensar que mi vida espiritual, pues tenga que estar inmediatamente, irremediablemente siempre, ¿no?, unida a determinadas sensaciones interiores. Esto suele ser uno de los riesgos principales del sentimentalismo y la emotividad en este campo, ¿eh? O sea, creo que es muy importante aprender a pasar por las noches oscuras también de la vida espiritual, a permanecer, a entender que la fe a veces pues es oscura, ¿eh? En la fe, bueno, pues puede tener momentos de prueba y eso no es signo de que vamos mal por la vida espiritual, sino todo lo contrario. ¿Mm? Vale, aquí en el chat pregunta Ana, eh, ¿cómo saber si vamos por el buen camino o nos estamos desviando sin ser conscientes? Hombre, la verdad es que eh, yo creo, la pregunta es un poco genérica, ¿no? Pero bueno, alguna también, digamos, criterio genérico, también se me ocurre responderle, ¿no? En primer lugar, yo creo que viene bien, no es bueno ser una persona súper insegura, pero tampoco es bueno el tener una falsa presunción, ¿eh? Yo creo que tiene que haber un equilibrio en el que uno parta del supuesto de que, bueno, camino con buena voluntad, pero es fácil que me metan algún gol, o sea, es fácil que yo también tenga alguna percepción equivocada, o sea, malo es que alguien sea súper inseguro, pero malo es también que alguien tenga una falsa presunción. Siempre conviene que uno camine bajo la hipótesis de que tenemos que revisar los principios, autentificarlos.
rectificar la intención, porque siempre se nos cuelan intenciones segundas, no siempre suficientemente claras y puras, sino con amor propio, con celos, con historias, etcétera, ¿no? O sea, es decir, yo creo que para eso está el examen de conciencia y es bueno que uno se dé cuenta de que incluso aunque crea que camine pues con buena intención y por el buen camino, siempre se nos van colando cosas que uno tiene que poner en presencia de Dios y purificar. Y purificar. Para eso es muy importante también estar abierto al testimonio de los demás y a las correcciones de los demás. Un signo de que vamos por el buen camino es que cuando nos corrigen no nos rebotemos. ¿Eh? Esto es bastante clarito, bastante clarito, porque en fin, yo es que quiero buscar la voluntad de Dios, y luego viene alguien, te dice algo y enganchas un rebote del 15. Hombre, pues no sé cómo va este tema, porque si estamos buscando la voluntad de Dios, oye, cuando te hagan una corrección, acógela, acógela, o sea, no te rebotes ante ella, ¿no? Pues porque estamos buscando su voluntad. Vale, y luego tengo otra pregunta que me dicen, vale, el Señor, ¿no? El corazón del Señor nos sana, pero muchas veces no nos dejamos sanar. ¿Cómo podemos ser como radicales? Porque es verdad que cuando el Señor te muestra la verdad de tu vida, te da luz, pero también es justo, ¿no? Y hay muchas veces que tenemos la tentación de no querer ver esa verdad que nos muestra. Pues cómo ser radicales y cómo dejarnos sanar por Él. Bien, la palabra nos sana también tiene que, yo me atrevería a hacer un matiz en esta palabra, ¿no? A ver, uno puede tener heridas fuertes en su vida, de historias que han ocurrido, y la sanación del corazón de Cristo no siempre tiene que pasar porque esas heridas, pues eso, ¿no? Esas huellas que aquello que aconteció dejaron en mi vida quede sanado para siempre. No, quizás Dios quiere también que esas heridas, aunque permanezcan en ti, tú seas consciente de ellas y aprendas a convivir con ellas sin que te descarrilen, que ya es bastante sanación, que es bastante sanación. O sea, la sanación no siempre es el que desaparezcan todos los problemas, no. La sanación muchas veces también es, bueno, pues que conviven conmigo ciertas heridas, pero que el Señor me ha enseñado a identificarlas, a ponerles nombre y a no venirme abajo, no venirme abajo por ellas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de ese pasaje del Evangelio en el que San Pablo, ¿no? Le pide al Señor que le quite esa espina que tenía clavada, no sabemos qué espina sería, ¿no? Pero tenía una espina clavada en su carne. Y entonces dice, por 3 veces escuché que el Señor me decía, te basta mi gracia, sigue adelante, pero y con la espina. O sea, a ver, que Dios te puede quitar una espina, pero también te puede darte la gracia para que esa espina pues no te descarrile, sino que incluso te haga, por ejemplo, pues un instrumento, te haga un camino para que tú seas más humilde, para que seas más humilde, aprendas a pedir su gracia. O sea, este matiz creo que es importante. Vale, pues si le parece, nos da la bendición y lo dejamos aquí. Estupendo, nada, que seáis adelante, que sois unos crack, ¿eh? Y ánimo con vuestros emauses y vuestras cosas y bueno, me encomiendo mucho, mucho, mucho a vuestras oraciones, que ya sabéis que un obispo, pues eso, siempre tiene montones bueno, pues de tantos retos y tantas cosas que os pido que lo encomendéis. Y os doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, como decimos en Radio María, alabado sea Jesucristo. Muy alabado. Venga, Muchas gracias. muchas gracias. Bien, Muchas gracias. os cuento una